Dios les bendiga en esta mañana, mis hermanos. Qué bueno. Tenía tiempo de no venir. Tenía tiempo, tenía otras oportunidades de venir y por diversas situaciones no pude. Habíamos acordado poder venir hoy. Es una bendición. Hoy me acompaña mi familia. Las últimas veces había venido solo y hoy viene mi esposa y mis dos hijas están acompañándonos hoy. Y es una bendición poderles ver, poderles saludar y estar aquí con ustedes en esta mañana. Amén. Los invito a que abra su Biblia, por favor, en el Salmo 137. Me quitaron el reloj de aquí. Era el reloj que ya estaba acostumbrado a ver. Pero no se preocupe, no creo que me vaya a extender mucho en la palabra. Entonces, el Salmo 137, quiero pedirle por favor que podamos leer unos versículos de este salmo muy conocido, que creo que todos conocemos. ¿Lo tienen, hermanos? Sí. Dice así la palabra del Señor. Salmo 137, versículo del 1 al 4, dice así la escritura: junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantésemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos algunas de los cánticos de Sión. Verso 4: ¿cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? ¿Cuántos dicen amén a la palabra del Señor? Vamos a orar en esta mañana. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo te doy gracias una vez más, Señor, por darme el privilegio de poder estar aquí compartiendo tu palabra a tu pueblo aquí en Atenas. Señor, que toda palabra que salga de mi boca, Señor, sea para edificar, para animar o para exhortar, Señor, a tu pueblo, Señor. Que seas tú en esta mañana, Señor, hablándonos a través de tu bendita palabra. Que así sea, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Hace algunos días se celebraron 9 años, finales de noviembre, se celebraron 9 años de uno de los accidentes trágicos de la aviación que impactó el mundo. Impactó el mundo ese accidente hace 9 años porque no sé quiénes recordarán, sobre todo a los que nos gusta el fútbol. Era un equipo de fútbol de Brasil que se dirigía hacia Medellín, Colombia, a jugar la final de la Copa Sudamericana. Ellos tomaron el vuelo en Brasil, hicieron escala en Bolivia y de Bolivia partieron hacia Medellín. A pocos kilómetros de llegar al aeropuerto, el avión se estrelló, chocó contra una montaña y de las 77 personas que iban en el avión, solo 6 personas sobrevivieron. El famoso accidente del Chapecoense, así se conoce, sucedió hace 9 años. Dentro de los 6 sobrevivientes, hay uno que hace unos días leí una entrevista que le hicieron precisamente por cumplirse 9 años del accidente. Este muchacho se llama Alan Ruschel, era jugador del equipo y es interesante, mis hermanos, escuchar el testimonio de él, porque dentro de las cosas que él cuenta, una es que él dice que él iba en la parte media del avión, le dio sueño y se fue a la parte de atrás del avión a encontrar asientos vacíos para poder dormir. Ese acto le salvó la vida. A él lo encontraron, según sus propias palabras y los dictámenes médicos, con fracturas en varias partes del cuerpo, muy delicado, en estado muy delicado. Y el diagnóstico médico era de que era prácticamente imposible de que este muchacho pudiera volver a caminar. Fue el diagnóstico médico porque su columna vertebral estaba fracturada
y era muy, muy difícil que pudiera caminar. No volvería a caminar Alan Ruschel. Tan solo 10 días después del accidente, este muchacho salió caminando del hospital. Muy lastimado, muy herido, pero a la pregunta de qué fue lo que logró que él pudiera salir caminando tan solo 10 días después del accidente, fue su respuesta: nunca perdí la esperanza en el Señor. Y esa esperanza me hizo tan solo 10 días después poder salir caminando al hospital. Hoy es jugador profesional, juega en Brasil, en primera división, con una vida totalmente normal, se dedica a dar charlas motivacionales. Pero lo más impresionante es que a pesar del diagnóstico médico, según él, nunca perdió la esperanza de volver a caminar y lo logró. Ahora, seguramente, mis hermanos, usted habrá escuchado cientos de historias como esta, historias esperanzadoras, sobre todo de personas o de situaciones que en algún momento en nuestra vida pueden hacernos llegar a perder la esperanza. Y seguramente aquí todos hemos escuchado aquella famosa frase que dice: la esperanza es lo último que se pierde. Pero en esta mañana, a la luz de la palabra, vamos a ver cómo el pueblo de Israel llegó a perder esa esperanza. Y en el Salmo que acabamos de leer, estos versículos del Salmo 137, no solo las palabras, sino que yo trato de poderme imaginar al escritor de este salmo, que es un salmo anónimo, no se sabe quién lo escribió, en el momento que lo estaba escribiendo, de la manera que lo estaba escribiendo, de cómo el pueblo en determinado momento llegó a sentirse triste, desolado, sin ningún tipo de esperanza. Y probablemente muchos de nosotros en algún momento nos hemos sentido de la misma manera, sin esperanza, pareciendo de que lo hemos perdido todo. Estos versículos del Salmo 137 podemos ver la tristeza y la desesperación de un pueblo que se encontraba cautivo en Babilonia. Jerusalén había sido destruido, los muros habían sido derribados y todo el pueblo había sido llevado a Babilonia, al exilio. La tristeza y la desesperanza de este pueblo fue tal que ellos llegaron a decir unas palabras muy significativas para ellos en ese momento. Y esas palabras fue que ellos llegaron a colgar sus arpas. Colgaron sus arpas. Siendo un pueblo tan lleno de alegría, de fiesta, de danza, ellos decidieron no cantar más. Porque llegaron a la conclusión, según el salmista, de que lo habían perdido todo y que no había motivos para seguir alabando al Señor. Pero ¿sabe qué es lo más impresionante de esto, mis hermanos? Que este mismo sentimiento de tristeza, este mismo sentimiento de desesperanza, lo expresa el profeta Ezequiel en aquella famosa profecía que él dio sobre el valle de los huesos secos. Y creo que todos aquí en algún momento hemos leído ese texto, ese mensaje. Pero lo más llamativo de este texto es que es una profecía dada a un pueblo de Israel que se encontraba cautivo en Babilonia sin ningún tipo de esperanza. Y quiero pedirles por favor que vayamos al libro de Ezequiel capítulo 37 y veamos un poquito acerca de esta famosa profecía que se conoce como la profecía del valle de los huesos secos. Y lo que quiero pedirles en esta mañana es que podamos imaginarnos a este pueblo sin esperanza. Colgaron sus arpas, no había alegría, rodeados, según el salmista,
junto a los ríos de Babilonia, junto al Éufrates, junto al Tigris, sin ganas de cantar, asolados, perdiendo todo tipo de esperanza. En Ezequiel capítulo 37, en el versículo 1 y 2, vemos a Dios hablando al pueblo a través del profeta. Y le dice el profeta al pueblo: la mano de Jehová vino sobre mí, Ezequiel 37, y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor, y he aquí, eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Usted sabía, mis hermanos, iglesia aquí en Atenas, que estos huesos secos representan la condición espiritual y emocional del pueblo de Israel en ese momento. Si usted escucha otra predicación, y he escuchado predicaciones sobre ese texto enfocados en otras áreas, dándole otro tipo de aplicación, cuando el profeta escribe o da esta profecía, era porque el pueblo de Israel se encontraba espiritualmente, emocionalmente, en una condición completamente seca. Y por eso escribe esa profecía. Habían perdido toda la esperanza. El pueblo de Israel había perdido en el exilio la esperanza, la alegría, la felicidad. Y de hecho en el versículo 11 así lo dice. En Ezequiel 37, en el versículo 11 dice: y me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen: nuestros huesos se secaron y ¿qué pereció? Nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Esa era la condición que se encontraba el pueblo de Israel en ese momento en el exilio. Sin esperanza, desolados, tristes. Hicieron algo tan significativo para ellos que colgaron las arpas. No había cántico, no había alegría. Ahora, en esta mañana, mis hermanos, si pudiéramos trasladar toda esta situación a nosotros hoy en día, y podríamos encontrar una aplicación que calza perfectamente con esta historia que acabamos de leer, tanto en el Salmo 137 como en Ezequiel 37. ¿Y saben por qué digo que calza? Porque hoy en día hay muchos cristianos que viven exactamente en la misma condición espiritual del pueblo de Israel en Babilonia. Hoy conversaba con mi esposa en el desayuno y hablamos sobre eso. La misma condición espiritual de muchos hoy en día en la iglesia, podríamos decir sin ningún tipo de temor y con mucho respeto que es la misma condición espiritual que tenía el pueblo en Babilonia. Hay corazones llenos de nostalgia, hay corazones llorando por lo que se perdió. Hoy hay familias que tienen sus muros destruidos, no se congregan, no hay comunión con Dios. Hay muchos creyentes que hoy, como el pueblo de Israel, hace tantos años han colgado su arpa. Y usted dice: pero yo no tengo arpa. Sí, pero hay muchos que han dejado de alabar al Señor. Hay muchos que han dejado de servir al Señor. Hay muchos que han perdido su esperanza. Y lo puedo decir sin ningún temor delante de Dios en esta mañana. Hoy no estamos rodeados de los ríos de Babilonia. Hoy no está el Éufrates ni el Tigris alrededor nuestro. Pero estamos rodeados de problemas, de decepciones, de desánimos. ¿Y sabe qué es lo más triste de esto, mis hermanos? Lo más triste y lastimosamente es que en los tiempos de crisis, de enfermedad, de escasez, muchos creyentes dicen las mismas palabras que dijo el pueblo de Israel allá en Babilonia: pereció nuestra esperanza. Pereció nuestra esperanza. Y no porque Dios haya dejado de ser fiel con nosotros, sino porque el dolor, la tristeza, las situaciones adversas han hecho y han logrado apagar la esperanza de muchos creyentes hoy en día. Pero hay una buena noticia, y eso es lo más maravilloso de todo.
Y eso es lo que quiero compartirle en esta mañana de una manera breve. ¿Cómo podemos recuperar esa esperanza? ¿Cómo recuperar la esperanza cuando todo parezca perdido? ¿Cómo lo podemos hacer? Y para eso, como lo he hecho siempre con toda sinceridad y transparencia con mi familia de testigo, es necesario que abra mi corazón delante de ustedes, porque yo puedo pararme aquí y decirles cosas muy lindas, pero yo creo que lo más importante es lo que el corazón pueda transmitir con sinceridad. Durante este año lo he dicho, lo he sostenido, lo he hablado con el pastor Oldemar. Un día tuvimos una conversación, el pastor Steve también se lo ha comentado a las personas más cercanas. Este año cumplí 20 años de ser pastor en Jesús María. Hubo celebración, hubo comida, hasta mariachi. No sé si vieron los videos, me llevaron mariachi, muy bonito el día. Pero mis hermanos, en 20 años nunca he tenido un año tan difícil como este de ser pastor. En ciertas áreas. En otras Dios me ha bendecido. Y ahora que entré, recordé algo que quiero compartirle en esta mañana. Sí. ¿Listo? Durante muchas veces, hermanos, durante tantos años que tengo que conocer al pastor Oldemar, hicimos reuniones y veníamos aquí a la iglesia y nos reuníamos en la oficina de él, aquí en la oficina. Y me sentaba en el sillón con el pastor Oldemar, con el pastor Oscar Elías. Y nunca se lo dije a él y nunca se lo dije a nadie. En mi mente siempre decía, ¿cómo me gustaría tener una oficina? Pero ¿sabe algo que siempre quise, hermanos? Él tiene una refri, han entrado a la oficina una refri. Y yo, qué lindo tener una oficina con una refri donde se pueda ofrecerle a alguien que llegue a atender. ¿Quiere agüita? ¿Quiere algo de tomar? Y en mi mente siempre estaba eso. Este año, gracias a Dios, al ministerio Matrix, al ministerio Brooks, al pastor Steve, tengo mi oficina, mi hermano. Y hace una bendición. Con refrigeradora, con refri. A todo el que llega le ofrezco agua. A todo el que llega. Además, si llega un día puede llegar y a todo el que quiere tomar. Y casi que tengo que sacar y a la fuerza dársela. Porque siempre quise eso. El ministerio Matrix, el ministerio Brooks, nos remodelaron nuestra casa. Nos agregaron un cuarto nuestro. Nos le hicieron nueva la casa donde vivimos. Se hace una bendición. Y por eso yo le agradezco a Dios. Pero por otro lado, mis hermanos, así como Dios nos ha bendecido, por otro lado, este año ha sido un año de pruebas, de dificultades. Hemos perdido gente en nuestra iglesia. Personas muy queridas, muy cercanas han fallecido este año. Hemos tenido situaciones de enfermedad. Hace 15, 22 días, llamadas a las 10 de la noche, pastor, tengo cáncer, inoperable, no se puede hacer nada. Hemos tenido situaciones, problemas en las familias, problemas con jóvenes, problemas en matrimonio. Hace 2 semanas, un matrimonio por el que hemos luchado mucho tiempo y hemos dedicado tiempo, decidieron acabar todo de la manera más rápida, ¿verdad? Y se divorciaron. Entonces ha sido un año muy difícil a nivel espiritual. Por un lado he visto la bendición de Dios, pero por otro lado ha sido un año donde ha habido momentos donde he querido perder la esperanza. Y hay momentos donde creo, cuando estudiaba este texto, que fue lo que me dio motivo para poder compartir con ustedes en esta mañana este mensaje y compartirlo allá en Jesús María, compartirlo en Labrador y decirles con toda autoridad, mis hermanos y mis hermanas, hay esperanza, hay esperanza. Tal vez usted se pueda sentir como el pueblo de Israel, o tal vez usted pueda sentir como este valle, como esos huesos secos. Las crisis, los problemas, las decepciones, el desánimo. Puede ser que en algún momento hayan hecho que la esperanza usted la haya perdido o la esté perdiendo. En esta mañana yo quiero compartir a la luz de la palabra cómo podemos recuperar esa esperanza cuando todo parece perdido. Y lo puedo decir con autoridad moral y con autoridad espiritual porque ha sido para mí el motivo con el cual me ha sostenido durante estos 12 meses. Amén. Primer motivo, estamos en Ezequiel 37, versículo 4 y versículo 5. Me dijo entonces,
Estamos en el valle de los huesos secos. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, ¿qué tienen que hacer? Oíd palabra de Jehová. Aquí lo tengo, lo pueden ver. En negrita, en cursiva y subrayado. Lo puse. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Ahora, permítame explicarle algo y yo sé que usted lo sabe. Ustedes saben que los valles son zonas bajas que se encuentran entre colinas y montañas. Estos huesos secos se encontraban en un valle. Para mí el valle representa, siempre lo he entendido así, esas etapas, en momentos en nuestra vida, cuando o por diversas situaciones que es muy humano bajar a esas partes. Yo estudio los evangelios y a mí me sorprende y me llama sumamente la atención cómo en diversas partes de los evangelios vemos, por ejemplo, decir que Jesús subió al monte a orar y los discípulos se fueron al mar. Interesante. Jesús arriba y los discípulos tomaron el camino contrario. Y tomando el camino contrario subieron una barca y dice que inmediatamente vino una tempestad sobre ellos. Constantemente vemos el camino opuesto del ser humano. Nosotros en algún momento en nuestra vida, por diversas circunstancias, podemos decir que estábamos en el valle. ¿Y qué pasa en el valle? En el valle muchas veces nuestra fe decae, nuestra fe baja. En el valle nuestro ánimo también tiende a decaer. Y muchas veces en el valle nuestra fe, nuestra comunión con Dios, tiende a enfriarse. Pero muchas veces pensamos que cuando estamos en el valle es cuando Dios nos deja de hablar. Y yo creo que ahí es donde está el error, y lo puedo decir con total certeza. En el valle es donde Dios más nos habla. Y si hay un consejo que quiero compartir en esta mañana para ustedes, mis hermanos, sobre qué hacer para recuperar esa esperanza cuando la estamos perdiendo, es escuchar la voz de Dios aún en el valle. Aún en el lugar más profundo, en el lugar más desolado, en el momento más oscuro, si hay algo que puede producir esperanza a nuestra vida, si la estamos perdiendo, es siempre escuchar la voz de Dios. Y eso ha sido mi aliciente en este año. Esas mañanas solitarias, ahora en mi oficina solo con la palabra de Dios, escuchando la palabra de Dios. Nunca, iglesia, nunca dejemos de escuchar la voz de Dios. Porque si hay algo que necesitamos, sobre todo en estos tiempos de bullicio, en estos tiempos donde hay ruido por todo lado, es hacer un alto, cerrar nuestros ojos y escuchar la voz de Dios en medio del estruendo que pueden producir las adversidades y los momentos difíciles. Tenemos que escuchar la voz de Dios. Yo cada vez que pienso en esto no puedo evitar pensar en una historia. Creo que la conté aquí una vez y me encanta esta historia porque me identifica mucho con esto que le estoy diciendo. Esta historia es de un hombre, la escuché, no sé si será real, que este hombre era dueño de una bodega de maquetas de hielo. Y era el dueño de la empresa y una vez perdió un reloj de mucho valor, lo perdió dentro de las bodegas, de congeladores, acerrín, maquetas de hielo. Dicen que el hombre perdió el reloj y le dijo a sus empleados, necesito que me busquen el reloj, y entraron todos a buscar. Y le dijo, le doy una recompensa al que me encuentre el reloj. Y todos buscaban desesperados y nadie encontró el reloj hasta que llegó el hijo del hombre y le dijo, papá, yo te voy a encontrar ese reloj. Pero para encontrarlo necesito que todo el mundo salga. Salieron todos, entró el hijo, cerró el congelador y en menos de 5 minutos iba con el reloj en la mano. El padre le dijo, hijo, ¿cómo lo encontraste? No pudieron 20 personas y lo encontraste tú solo. Y el hijo le dijo, padre, lo único que tuve que hacer era cerrar la puerta, esperar que hubiera completo silencio y escuchar el tic-tac del reloj. A mí eso me enseña algo, mis hermanos. Hay momentos en nuestra vida que necesitamos escuchar el tic-tac de Dios.
escuchar la voz de Dios. Los tiempos son difíciles. Estamos a pocos días de terminar este año. Y le voy a dar gracias a Dios, si Dios me permite llegar el 31 de diciembre. Decirle, Señor, gracias, porque en el valle, durante esos 12 meses, de algo estuve seguro. Pude escuchar tu voz y eso me dio esperanza para seguir adelante y para enfrentar un nuevo año que tal vez puede ser peor que este o puede que sea mejor. Pero siempre escuchando tu voz, Señor, voy a tener la esperanza para seguir adelante. Por eso es que el escritor de Proverbios, en Proverbios 8:32 dice, bienaventurado el hombre que me escucha. Necesitamos escuchar la voz de Dios. Más que nunca en estos tiempos, iglesia, necesitamos volvernos a la palabra. Necesitamos apartarnos, cerrar nuestros ojos y dejar que Dios nos hable. Dios sigue hablando. Dios habla. Dios continúa hablando y habla aún en medio del valle. Él restaura nuestra fe. Él nos da ánimo. Él renueva nuestra esperanza. Porque dice la palabra del Señor que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. La esperanza vuelve a nuestra vida cuando la voz de Dios es más fuerte que la voz del desánimo y del dolor. Cuando es la voz de Dios que te dice, sigue adelante. Yo estoy contigo. Aunque caigan a tus pies 1000 y 10,000, yo te daré la fuerza. Pero escuchemos la voz de Dios. Amén. Número dos, quiero que leamos un momentito en Isaías capítulo 35, versículo 1. Es una promesa de Dios al pueblo. Pero cuando yo leo esa promesa, yo puedo con toda autoridad decirle que si Dios hizo esto en un lugar, con mucho más razón lo va a poder hacer con nosotros. Isaías 35:1 dice, se alegrará en el desierto y la soledad, y el yermo se gozará y florecerá como la rosa. Amén. Yo no sé quién ha ido a Israel aquí, hermanos. Yo sé que hay, yo no sé quién ha ido a Israel. Yo tengo un hermano en la iglesia, un matrimonio, que han ido de 3 a 4 veces a Israel. Unas ganas y dice que quieren ir otra vez. Tienen las ganas de ir y tienen el dinero para ir, ¿verdad? Esto que yo le voy a comentar, basado en esta profecía que Dios le da al pueblo de Israel, estos hermanos son testigos de eso. Y es que el Dios que hizo florecer el desierto, y quien ha ido a Israel aquí, sabe que esta promesa, esta profecía se hizo realidad hoy en día. Estos hermanos me han dicho, hermano, usted va por el desierto del Negev y usted ve el desierto floreciente. Usted puede entrar a YouTube y ver videos de cómo el desierto ha florecido, cómo han logrado sembrar en el desierto. Y a mí esto me genera una esperanza, porque si Dios pudo hacer florecer y puede hacer florecer un desierto, con mucho más razón Dios podrá hacernos florecer si nosotros creemos y confiamos en que Él nos puede sacar adelante. Y es una promesa a la cual tenemos que aferrarnos. Él puede florecer nuestras vidas, sin importar qué seca, sin importar qué tan sin esperanza pueda estar nuestra vida, ni qué circunstancias podamos estar enfrentando. Dios puede hacer que nuestro desierto florezca otra vez. Y así lo dice el salmista en el Salmo 107, dice, Dios convierte el desierto en estanques de agua y la tierra seca en manantiales. Hay cosas, mis hermanos, que parecieran en las cuales no hay esperanza. Qué difícil, mis hermanos. Qué difícil cuando, sobre todo en esta época, la gente pierde la esperanza. Uno tiene que acercarse a personas, y me ha pasado, y aquí está mi familia testigo, acercarse a una joven
que en este año perdió a su esposo, que quedó con sus 2 hijas, quedó endeudada, le querían quitar su casa, le querían quitar su propiedad. Y yo sé que esos días son muy difíciles para ella. Son muy difíciles para una hermana que perdió a su esposo en este año. Es muy difícil para el hermano y para la hermana que están viviendo ese proceso de divorcio. Constantemente mensajeo con ellos. Pero de algo en lo cual constantemente les he dicho es que el Dios que hizo florecer el desierto hará florecer nuestra vida. Que donde parezca que no hay vida y donde no hay esperanza, Dios ve una oportunidad para manifestar su gloria. Estamos estudiando los miércoles, estamos en estudio bíblico y estamos estudiando los 40 milagros de Jesús, uno por uno. Llevamos como 3 o 4. Esta semana pasada nos tocó estudiar, para mí, el más grande milagro que Jesús hizo. Y es aquel momento en San Juan capítulo 11, versículos 3 y 4, cuando aquellas 2 hermanas mandaron a decirle a Jesús, ¿recuerdan? Y le dijeron, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Lo estamos estudiando esta semana. Y ahí las hermanas me preguntaban, ¿pero por qué Jesús no fue? ¿Qué era? Que no lo quería. Hubiera ido en el momento corriendo. La respuesta a esas preguntas está en el siguiente versículo. Oyéndolo Jesús les dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado en ella. Y eso es algo maravilloso, mis hermanos, porque solo Dios es el único que puede darnos esperanza, darnos vida cuando todo parece estar destruido, cuando todo está muerto. Es más, en Ezequiel capítulo 37, en el versículo 12 y 13, así se lo dice al pueblo. Versículo 12 le dice, por tanto profetiza y diles al pueblo, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestro sepulcro, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros, ¿y qué pasará? Viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo soy Jehová, que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. El único que puede darnos vida y esperanza cuando hayamos perdido es nuestro Señor. Pero para eso, mis hermanos, tenemos que oír la voz de Dios, y para eso tenemos que confiar y creer que el Dios que hizo florecer el desierto, florecerá nuestra vida con una esperanza puesta de que Él tiene el control de todas las cosas. Amén. Termino para ir concluyendo en esta mañana. Les dije que no iba a ser muy largo. Termino. Edith Eger fue una joven judía que fue deportada al campo de concentración de Auschwitz. Famoso, ¿verdad? Hemos oído hablar de lo que pasó en ese lugar tremendo. Con tan solo 16 años, esta joven, Edith Eger, fue llevada a ese campo. Perdió a sus padres, pasó hambre, humillación, miedo, pero sobrevivió. Después de la guerra, emigró a los Estados Unidos, estudió psicología, y hoy esta mujer a sus 90 años ayuda a personas a sanar sus heridas más profundas. De hecho, ella escribió un libro muy famoso que se llama La bailarina de Auschwitz. Es famoso este libro. Es una joya que habla sobre lo que significa perdonar, soltar, pero sobre todo sobre cómo seguir adelante cuando las cosas se complican. Aún en medio del peor infierno, dice esta mujer, podemos seguir adelante. Pero ella utilizó una frase, hermanos, que yo la escribí, a mí me encantó esa frase. Esta mujer utilizó una frase y la utiliza hasta el día de hoy. Ella dice, no somos lo que nos pasó, somos lo que elegimos ser. En este libro, esta mujer demuestra que incluso las cicatrices más profundas
pueden convertirse en el mapa hacia una vida llena con propósito. Hay esperanza. Cuando parezca, iglesia, que ya no haya más esperanza, yo en esta mañana le puedo decir: Jesús es nuestra esperanza viva. Tal vez muchos en esta mañana se identifican con Israel en Babilonia. Muchos están con el alma cansada, con los muros caídos, con el corazón sin alabanzas. Tal vez hace tiempo colgaste tu arpa y dijiste: ya no puedo más. Pero escucha bien, iglesia, en esta mañana, escucha bien. Lo que para el hombre parece estar muerto, para Dios apenas está comenzando. Él sigue hablando. Y hoy Él dice, como se lo dije a esta joven, se lo dije a este matrimonio, se lo he dicho a muchas personas: oíd palabra de Jehová. Oigamos, escuchemos palabra de Jehová y viviremos. Sin importar cuán profundo sea nuestra crisis, Jesús puede levantar nuestra vida y sacarnos del valle y llevarnos a la cumbre. Jesús puede levantar tu vida, iglesia. Mi hermano, mi hermana, joven, Jesús es el único que puede levantar tu vida, que puede resucitar tu fe, que puede florecer tu desierto. En Cristo, según el apóstol Pablo, hay esperanza de gloria. En ese Cristo, a ese Cristo, es el que honramos en esta mañana. Y a Él le damos gloria, hoy y siempre, y por los siglos de los siglos. Y termino en este día, termino en esta mañana con lo siguiente: no sé qué va a pasar en el 2026. Lo que sí estoy seguro es que si Dios ha estado con nosotros este día, seguirá con nosotros. Nos sacará del valle, nos dará esperanza y viviremos una vida plena en Cristo Jesús. ¿Cuántos lo creen en esta mañana? Hagamos una oración, por favor, cierre sus ojos. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor, amado Señor, hoy hemos visto a la luz de tu palabra, Señor, cómo podemos recuperar la esperanza cuando la hayamos perdido o cuando la estemos perdiendo, Señor. Padre, hoy a la luz de tu palabra entendemos la necesidad como hijos tuyos, Señor, de que en medio del valle, en medio de los problemas, en medio de la desesperanza y del desánimo, Señor, podemos estar seguros, Señor, que así, Señor, como lo has hecho hasta este momento, tú seguirás cuidando de nosotros. Padre, en esta mañana yo te pido, Señor, de todo corazón, si en este lugar, si dentro de las personas que estamos aquí hoy reunidas, Señor, hay alguien que en su corazón esté diciendo: Señor, he perdido la esperanza, estoy perdiendo la esperanza, he colgado el arpa, he dejado de alabar, de adorar, de exaltar, he dejado de buscar tu presencia, Señor. Yo te pido en esta mañana, Señor, que por tu palabra tú hagas florecer el desierto de estas personas en una vida nueva, con regocijo, con ánimo y con esperanza, Señor. Con esa esperanza, Jesús, de que tú, Señor, estás con nosotros, de que tú levantarás nuestra vida, resucitarás nuestra fe y florecerás nuestro desierto. Hoy, Señor, podemos decir: Cristo, tú eres nuestra esperanza. Eres nuestra esperanza y seguirás siendo nuestra esperanza. Gracias, Señor, por ser esa esperanza viva para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén, amén. Y la iglesia dice amén. Que el Señor les bendiga en esta mañana. Gloria a Dios, gloria a Dios.